Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena. Se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía a quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en lo que llamamos el Triduo Pascual, es como si fuese una única fiesta, tanto hoy, jueves Santo, como mañana. De hecho, mañana no hay misa. Como sabéis, mañana comulgaremos de lo que hoy consagramos, porque es como si fuese una sola celebración, casi lo que es hoy y mañana, Jueves Santo y Viernes Santo. Pero Jueves y Viernes Santo no tienen sentido sin la celebración de la Vigilia Pascual. No me cansaré de repetiros, bueno, a lo mejor un día me cansaré, pero de momento todavía no, de repetiros que la misa por excelencia de todo el año, la misa de las misas, casi, ahora exagero muchísimo cuando digo que con ir a esa misa es suficiente, no hay que ir a misa todos los domingos, pero la misa por excelencia es la Vigilia Pascual, la que celebraremos el sábado a las 9 de la mañana. Uno dice, bueno, pero para el precepto sirve la del domingo. Sí, pero entonces estamos solo en el precepto, no estamos en lo que la Iglesia quiere, estamos simplemente en no tener pecado mortal y en ir haciendo y viviendo la fe más o menos así. Pero la misa por excelencia, la que todo cristiano tendría que participar si puede, es la del Sábado Santo, la de esa Vigilia Pascual, donde renovaremos, entre otras cosas, lo que es la gracia del bautismo, renovaremos las promesas del bautismo y celebramos de una forma especialísima el gran misterio, el mayor de los misterios, el misterio fundante de todo, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo realmente resucita de entre los muertos y ese misterio es el que da sentido a lo que hoy celebramos. ¿Qué celebramos hoy? Pues celebramos tres cosas a la vez. Celebramos más, pero tres cosas que son tal vez las más importantes. La primera es la última cena y con ella la institución de la Eucaristía. Con ella la institución del sacerdocio y todo el sentido del amor de Cristo que se da como esclavo a nosotros. Y eso lo hace con ese lavar los pies que hemos leído en el Evangelio. Este año hemos estado a punto casi de hacer el lavatorio de pies, pero al final no se ha encontrado
la gente suficiente, que yo les decía mínimo 6, entre 6 y 12. 12 es el número oficial que representa a los 12 apóstoles, 6 es el número mínimo. Pero hemos tomado el compromiso con algunos de decir el año que viene se hace seguro. Si yo estoy en la parroquia, claro, si me sacan de la parroquia es otra historia. Yo hablo en el caso de que continúe en esta parroquia. El año que viene haremos lavatorio de pies en esta fiesta del Jueves Santo. Institución de la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo que se nos da en la cruz y se nos da su cuerpo y su sangre, y en el cuerpo y la sangre de Cristo está toda la plenitud de la divinidad, Dios mismo que se nos da como alimento, tanto alimento material como alimento espiritual. Y así se cumple aquello que Jesús dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy curioso aquello que nos dice Benedicto XVI, pero no solo él, muchos más papas lo han dicho, comentando el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice Benedicto XVI, no es solo como mucha gente interpreta, que nos dé todo aquello que es necesario para vivir, que lo es también, sino que hay como un doble significado. Es aquello que necesitamos, la comida, las cosas, lo mínimo, lo necesario, pero también que nos dé el pan de cada día, que es el mismo. Es la Eucaristía diaria. Son muchos los que, viendo realmente estos textos, han llegado a entender la importancia de la misa de cada día. Y mucha gente, como fuente espiritual y que ayuda mucho a crecer espiritualmente, pues viven la misa de cada día. No solo la misa del domingo, que es absolutamente necesaria, pero muchos entienden, y bien entendido, que en un mundo que está muy adormecido o muy paganizado como el nuestro, con la misa del domingo es poco. Decía un autor todavía vivo, decía: tenemos una catequesis, él lo hacía así con su estilo, una catequesis del diablo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y creemos que con participar media hora el domingo, o 3/4 de hora si la misa se alarga, con eso tenemos fuerza suficiente para ir contra el mal. Eso es imposible. Se necesita mucho más que eso. Unos cogen la misa, se necesita oración diaria, claro que sí, la misa diaria es cosa fantástica y buena, pero se necesita mucho más que la misa del domingo para ser cristiano, porque el ambiente de hoy no ayuda para nada a ser cristiano. Y además la formación que han recibido muchísimos cristianos es tan débil. Lo vemos en lo que dan, en lo que han dado los colegios católicos, que se llaman católicos, pero no dan nada de católico. Lo vemos de tantas formas. Parece que en la Iglesia haya más Judas que apóstoles. No es cierto. Hay muchos más apóstoles que Judas, faltaría más. Pero a veces cuesta verlo. A veces nos cuesta vivir cristianamente y no es suficiente la misa del domingo. Necesaria, sí. Suficiente, no. El cristiano se ha de formar cristianamente, ha de llevar una vida de oración, ha de estar en contacto y amando y siguiendo a Cristo. Y eso solo con la misa del domingo es francamente difícil. Quien crea que eso es suficiente y más que suficiente, irá viendo cómo todo se desmorona a su alrededor y no se llega a mucho con eso. Sí, ha de haber mucho más. Si nos quedamos en eso, nuestra fe irá bajando sin darnos ni cuenta, hasta que un día digamos: he perdido la fe. ¿Y dónde la he perdido? No sé. Por el camino he perdido la fe. ¿La has perdido? ¿O todas las oportunidades que Dios te iba dando las has dejado perder? No, es como aquello del chiste que se decía, ¿no? Aquella mega inundación. Y en esa mega inundación, pues todas las casas se están inundando y uno pide a Dios que le ayude.
No sabéis bien el chiste porque es muy famoso. Y llegan los bomberos. No, estoy esperando que Dios me ayude. Y llega una barca con no sé quién y llegan no sé cuántas cosas. No, le he pedido a Dios que Dios me ayude. Y el Señor se muere. Y se va al juicio. Y Dios le dice, oye, bueno, lo primero que es que muy pedante, se queja ante Dios. Yo te recé y tú no me ayudaste. Respuesta de Dios, te envié los bomberos, te envié el Señor de la barca, te envié los que te iban a ayudar y no los quisiste. Pues a veces pasa con los cristianos. Muchas veces se nos repiten los medios cómo hacer para realmente salvarnos, para vivir en cristiano, para tener una formación. Y decimos no. Y Cristo, si uno se fija y coge el Evangelio y busca la última cena, en el Evangelio de Juan que hemos leído hoy nosotros, solo hemos visto una parte, que es el lavatorio de pies, donde Jesús se hace esclavo nuestro. Solo los esclavos lavaban los pies. En las casas ricas que tenían esclavos, lo primero que se hacía es que entrabas en una casa, te sacaban las sandalias, lavaban las sandalias y te lavaban los pies. Razón, porque no había asfalto como nosotros, las carreteras las grandes carreteras romanas eran de piedra, pero las calles en los pueblos, la mayoría eran de tierra, y solo que hubiera un poco de lluvia o cualquier residuo de animales, aquello se convertía en barro, y a veces en barro que podía haber de todo en ese barro. Y por eso lo primero que hacían era lavarte los pies, pero lo hacían solo los esclavos. Jesús se comporta como un esclavo, y se comporta como esclavo para hacernos entender lo que pasará el Viernes Santo. Aquí Cristo se da a los apóstoles limpiando los pies a los apóstoles. ¿Cómo es posible? Dirá Pedro, esto no puede ser. ¿Cómo tú vas a lavar los pies a nosotros? Tú eres el importante, nosotros los de abajo. No puede ser. Deja que se haga. Porque entonces entenderemos Viernes Santo. Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que se entrega a la muerte, y la muerte más despiadada, que era la muerte en cruz, con todo el martirio. Bueno, él es la fuente del martirio, no tendríamos que llamarlo aquí martirio, pero sí con toda la pasión que conlleva, desde el juicio, desde los latigazos, desde la coronación de espinas, las bofetadas, las burlas, el llevar la cruz y al final ser clavado en la cruz y morir ahogándose en la cruz. Es realmente de lo peor que hay, y Jesús lo coge expresamente. Yo recuerdo siempre cuando era joven, pensaba, cuando era muy joven, ¿cómo es posible la cruz? Pero si esto es una salvajada, ¿qué sentido tiene que Jesús haga esto si nos puede salvar como quiere? Y al final, cuando lees a San Juan y lees a San Pablo, te das cuenta que es la única forma. Dar la vida por aquellos que se quieren. Pero si somos un desastre, ¿cómo nos va a querer Dios? Pues así nos demuestra el amor infinito que nos tiene, muriendo por nosotros, y muriendo así para salvarnos del pecado y de la muerte. Ahí está Cristo, que elige esa muerte infame por nuestra salvación. Lo hace todo por nosotros. Solo falta una cosa, que nos convirtamos a Él, que lo sigamos, lo queramos, lo amamos, nos hagamos discípulos suyos y vivamos como hijos de Dios, hijos en el Hijo. Recordemos que el único Hijo de Dios es Cristo, y nosotros somos hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo y de la gracia. Hay que vivir esa gracia del bautismo que recibimos, si no, el bautismo tampoco sirve para nada. Es un principio de salvación que ha de ser ratificado con una vida cristiana que nos acerque a Cristo, y para eso nos da la Iglesia, para llevarnos por el camino de Cristo. Pero la Iglesia no nos saca de nuestra responsabilidad de ser fieles,
nuestra responsabilidad de formarnos en Cristo, de hacernos una conciencia limpia, una conciencia pura y clara que hemos de tener para seguir a Cristo. Hoy es el preludio de mañana, de la muerte. Y nos deja así la Eucaristía, presencia real suya, alimento serio. Por eso, cuando comulgamos, hemos de ser conscientes, comulgamos a Cristo. No es una galleta, no es un signo de comunión, no es un signo como dicen los protestantes. Esto no dice, esto es el signo de mi cuerpo, la sangre o el vino es signo de mi sangre, no. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre entregada por vosotros. Comulgamos con la pasión de Cristo, pero comulgamos con el Cristo vivo, para poder obtener siempre la gracia, y creyendo realmente en Él y comulgando bien, entonces podemos vivir como cristianos. El cáliz de la bendición, este cáliz que es nuestra salvación, que es preludio de la pasión de Cristo, de su muerte, y lo será de su resurrección. Pero la primera lectura nos da también los orígenes de esa Pascua judía. Y nos vamos a Egipto, las plagas de Egipto, y llega la última plaga. Esa plaga en la que, ante el pecado de los hombres, el pecado de los egipcios que no quieren liberar al pueblo, que creen que están por encima de Dios, pues se les manda esta última plaga, el ángel de la muerte. Todos los primogénitos morirán, tanto de los judíos como de los paganos, de los egipcios. Si no queréis que mueran, haced el sacrificio del cordero. Ese cordero que se sacrifica y que se pone la sangre en las puertas, alrededor de las puertas. Si el ángel ve esta sangre del cordero, no entrará la muerte. ¿De qué es signo eso? Ese paso del ángel del Señor, del ángel de la muerte, el paso de Dios mismo, eso es la Pascua, el paso de Dios. Pero ese cordero es ya a nivel estrictamente profético, pero es ya Cristo mismo. Él es el Cordero de Dios, Cristo, lo decimos en cada misa antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ese Cordero que salva, la sangre de Cristo nos salva, pero no salva de forma automática, nos salva si nos asociamos a Él, si creemos en Él, si vivimos con Él. Entonces podemos decir de verdad que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo iremos viendo todos estos días, pero especialísimamente mañana lo que es la pasión, pero el sábado lo que es toda la historia de lo que es la llegada del Señor, del Mesías, y sobre todo la resurrección que da sentido a todo, porque es también la resurrección de Cristo, preludio de nuestra resurrección. En la resurrección de Cristo resucitaremos también nosotros si hemos vivido con el Señor.